¿Está bien? ¿Está bien? No, es así, lo primero, digamos, es así. Eh, Quédate tranquila que después es con la... Sí, no, hay que pasar, digamos, Claro, claro. Sí, y una vez en una charla, Walter Sosa, a ver, me quedó grabada esa anécdota que dijo, pues también discutía de tu AKDR, etcétera, y decía que era como subir una rampa congelada. O sea, patinás y volvés a, o sea, lo dejás de usar y volvés a hacer. Pero bueno, la segunda vez vas a subir mejor, digamos, más rápido. Pero si lo dejás, decís, bueno, no sé, vacaciones no hago nada, después vuelvo, vas a ver que la primera vez te va a costar. Pero es así. Bien, entonces estábamos acá para el tema yo lo estoy compartiendo, bien, para el tema de si había datos faltantes o no en el set de datos, dijimos que la herramienta Summary, la función Summary, nos da un resumen básico de las variables, tanto cualitativas como cuantitativas, anda bien para las cuantitativas, y si tenemos un dato faltante lo vamos a encontrar como un renglón aparte que dice NA y el número. ¿Sí? Para eso simulamos el datito este que se lo sacamos. ¿Tá? Yo voy a seguir con ese dato NA, no me importa, sigo con los otros comandos. Otra forma es, Teresa les mostró... Uy, perdón, sí, gracias, mil gracias. Me confié porque miré en la pantalla que estaba grabando y se veía y... Cierto que... Bien, ahí se ve. Bien. Entonces, el tema es ver los datos faltantes. Dijimos que con Summary era una forma de hacerlo. Y después teníamos lo que era la función. Hay muchas funciones. En R eso es otra cosa. Hay demasiadas y por ahí cuesta decidir cuál usar, pero hay para todos los gustos. Una función es la Basic Stats, ¿sí? Que venía con una librería que se llamaba FBasic, me parece, o algo por el estilo. Yo, fíjense, esto es a propósito, lo dije así. Si yo corro esta función, ¿qué va a pasar? ¿Qué les parece? O si alguien ya lo hizo. Fíjense, todo esto está ok, digamos. En la llamada, el argumento, el set de datos con la columna 3, no hay problema. Pero ¿qué puede pasar respecto a el tema paquetes? Bien, no está la librería cargada. Entonces, si yo corro este comando, en la consola me va a decir que no encuentra esa función. No me dice de qué paquete es, me dice que no encuentra esa función. Entonces, yo para solucionar eso, lo que puedo hacer es, o voy y cargo la librería, o directamente, si yo voy a usar esa única función, y sé que se llama fbasics, le pongo el nombre del paquete, fbasics, le pongo los dos puntos seguidos, y después el comando como lo tenía antes. ¿Tá? Entonces yo cuando corro ese comando, ahora sí está llamando a esa función y me devuelve la salida que teníamos antes. Fíjense que, bueno, por el redondeo, la cantidad de decimales, etcétera, bueno, queda con notación científica, pero fíjense, tienen la cantidad de observaciones, que son 624, y el primer dato es la cantidad de valores NA, en set de datos, en esa columna. ¿Sí? Y después tienen estadística descriptiva completita. ¿Sí? Mínimo, máximo, cuartiles, mediana, media, el mejor estándar, el intervalo de confianza de la media, la varianza, etc. ¿Sí? O sea que es bastante comprensiva, digamos, las estadísticas de resumen que brinda. Bien. Después, el otro ítem es, bueno, obtenga una tabla de resumen utilizando el paquete de Player, ¿sí? El DPLIR. Explórelo y obtenga la media y el desvío de la edad según la variable gran área de descripción. ¿Tá? Ahí me está dando información importante. Me está
diciendo qué estadística de resumen yo para este caso necesito, ¿sí? Medir desvío, por ejemplo, y me está dando una variable que la voy a usar como criterio de agrupamiento, ¿sí? Y me da la variable sobre la cual quiero hacer el resumen. ¿Tá? Entonces tengo la estadística de resumen que necesito, la variable respuesta, que en este caso sería la edad, y la variable de agrupamiento. ¿Sí? Eso para el TP. Ahora vamos a simular algo parecido con el set de datos incendio. ¿Sí? Entonces, fíjense, yo puedo hacer esto. Yo tengo la base de datos incendios. Otra cosita que a mí me aparece, porque tengo una versión de R nueva, cuando ustedes hacen esto, este comando, ¿sí? ¿Lo ven ahí? El porcentaje, el signo mayor y el porcentaje, que se llama pipe, el operador pipe o algo por el estilo, que me permite encadenar distintas funciones de deployer. Bueno, ese comando, si ustedes quieren un atajo, no sé cómo, si son fan de los atajos de teclado, pero con control, shift y M, lo generan. ¿Sí? Si yo aprieto control, shift y M, me lo genera. A mí me lo genera de otra manera, porque yo lo tengo configurado distinto el símbolo, digamos, pero es lo mismo. Yo ahora lo voy a cambiar, me olvidé de cambiarlo eso antes. Lo voy a cambiar. Estaría por acá. Ahí. Esto no. Olvídense que hice el coso. Ahí está. Entonces ahí yo tengo el operador. Hacer que no se confundan más adelante. Voy a cambiar. Listo. Entonces ahí quedó con el operador. Entonces, fíjense, yo lo que estoy diciendo acá es, se me fue para abajo, en el 3. Bien. ¿Alguien me puede explicar qué son esos comandos o qué estaría haciendo esos comandos? ¿Se anima a decir cómo es la secuencia de operaciones que se están haciendo? Perfecto, perfecto. Entonces, fíjense, yo acá tengo el set de datos, que en este caso es incendio. Tengo la variable de agrupamiento, le digo que a incendio lo agrupe por provincia, ¿sí? En este caso es la variable de agrupamiento. Y después yo tengo la función summarize, ¿sí? Que adentro yo le tengo que poner qué estadística de resumen quiero lograr. ¿Sí? Summarize lo que hace es, si yo tengo un set de datos, lo colapsa en una línea de resumen. Si yo tengo 100 datos, Summarize va a devolverme una filita con las funciones que yo le pedí. ¿Tá? Para cada columna. Entonces, yo por ejemplo, ahora lo que voy a hacer es omitir la variable de agrupamiento. ¿Sí? Entonces yo lo que voy a hacer es silenciar esta línea, se llama, ponerle el numeral adelante con el hashtag, ¿sí? La estoy comentando, entonces R no la va a tomar como función, sino que la va a ignorar, y yo voy a correr la línea 23 a 29 tal cual está, ¿sí? Si yo me paro en la primera línea y hago control enter, lo que hace R es correrlo de vuelta, ¿sí? Bien, o sea, corre todo el comando que están enganchados. O sea, toma el set de datos incendios, en este caso no lo agrupa, sino que directamente va a calcular el resumen, y el resumen, como decía Nora, es la cantidad de observaciones, la media y el describo. ¿Qué pasó ahí en ese resultado? Las observaciones me dice que son 624, pero el resto, ¿alguien sabe por qué me da NA? Bien,
Si yo porque a propósito, antes de que se corte la reunión, lo había borrado y me generó el NA. En la base original no hay NAs, entonces tendría que dar un número. ¿Tá? El tema es el siguiente. R, casi todas las funciones, si en el set de datos hay un NA, el resultado va a ser un NA. ¿Sí? Nosotros le tenemos que decir qué hacer con los NA. Puede que haya alguna función que tenga otro valor por defecto, pero en general no lo saca a calcular. Entonces, si yo tengo un NA y le aplico un promedio, el resultado es un NA, porque no sabe qué hacer con eso. ¿Ah? La forma de hacerlo, o decirle a R que considere a los NA, que los excluya, es un argumento que a veces está en varias funciones que se llama NA.rm. De NA remove. ¿Sí? NaRm y le tengo que poner el valor verdadero. ¿Sí? Entonces le estoy diciendo que calcule exactamente, que calcule tanto la media como el desvío con los datos que no son NA. O sea que cuando encuentra un NA lo saca y se queda con el resto y calcula la estadística con la función que quiere. ¿Sí? Entonces, sí. Bien, eso podés, si vas acá a la ayuda, al panel de ayuda, y vas a buscar la función, por ejemplo, min. Sí, bueno, hay algunas funciones, claro, tenés que haberlas visto antes, digamos. Conocer, digamos, cómo calcular, o sea, haber buscado en algún manual, arrancar en alguna punta, digamos. Eso sí, seguro. Sí, sí. Por ahí, bueno, podés probar, digamos, claro, podés buscar la ayuda así, podés buscar en... De todas las funciones que vienen con R, si vos vas, a ver cómo podría ser, si vas a la página inicial de la ayuda, del panel de ayuda, si te vas ahí a la casita, creo que podés ir... Sí, no, pero en un lado yo vi, por ejemplo, no, acá no. Había un lugar, bueno, R en Stack Overflow, este es un sitio que tiene mucho, para muchos recursos, pero, espera, que se me abrió otra ventana, no era esta. Si vos vas a la ayuda, no, tendrías que entrar a un paquete en particular. Bueno, acá, ahí está. Si vos ahí, yo ahí me paré en la búsqueda y le puse Enter nada más, sin nada. Y me trajo esto. ¿Sí? Que son todas las funciones de todos los paquetes. Claro, tendrías que buscar acá y decir, bueno, a ver, la función min, ¿dónde está? Claro, y ahí te van a aparecer, o sea, te va a aparecer kmins, kmin, mmins, bueno, donde diga min te lo va a dar, digamos. Pero sí, bien. Sí, en algún punto, viste, tenés que echar la mano a alguna ayuda o buscar algún un foro o algo. Bien, entonces, ahí lo que yo hice fue agregarle acá la opción que remueva los NA y nada, corro de vuelta esta secuencia y ahí obtengo el resultado. Obviamente, ustedes que no modificaron el set de datos les va a dar algo distinto. ¿Sí? A ver, un segundito, ¿no? Los espacios en blanco, en este caso, los espacios en blanco los está removiendo del set de datos temporariamente.
y calcula el promedio. ¿Sí? Claro, o sea, si yo este comando con NA verdadero, true, esto sería de true. Acá, perdón, voy acá arriba, acá. Cuando aparece T es true, verdadero, y cuando aparece F es false. ¿Sí? O sea, son atajos, digamos, para escribir. Si yo le pongo verdadero, que remueva los NA y el set de datos no tiene valores NA, no pasa nada. No sé si eso es lo que me estabas preguntando. Claro, acá en la tabla me está devolviendo un NA porque justo esta celda tenía un valor NA. Entonces, no puede calcular el promedio de todos estos datos porque no sabe cómo representarlo el NA en el set de datos. ¿Sí? Cuando yo le pongo el argumento NA remove, lo que hace es, bueno, toma todos los datos, le saca esta celda y calcula el promedio con lo que queda. Bien. Está bien, ahora te entiendo, disculpame, estoy medio, medio lento. En esta columna que es numérica, un espacio vacío lo va a tomar como un NA. Si fuese una columna de texto, que bueno, no tendrías el problema con la media, pues no vas a poder calcular el promedio en una columna de texto, pero el espacio, un espacio del espacio, lo puede tomar como NA si no tiene texto, y si es un espacio de la barra espaciadora va a quedar el carácter en blanco, digamos. O sea, una cosa así. Fíjate acá en la consola, una cosa así sería. ¿Sí? O sea, le estoy diciendo que hay tres espacios en blanco ahí, porque está entre comillas. Si vos en tu set de datos, en tu Excel, vos tuviese los NA representados como un guión, ¿sí? Porque salen así del programa o porque era un archivo viejo de otro programa, qué sé yo. Bueno, acá en el read Excel, en la opción, acá tenés un argumento para especificar cuáles son los valores NA, como están representados, o en el importador de datos. ¿Sí? Fíjate que acá ahí tenés la opción para decirle, bueno, los NA, por ejemplo, valen un guión. Entonces, donde encuentra un guión lo reemplaza por NA. ¿Se entiende? O puede ser que NA diga así, a veces le aparece así o no. ND. Yo en el Excel lo dejaría vacío. No, no lo rellenaría con texto, digamos, porque R cuando lo va a querer leer, va a decir, esta columna tiene números, pero en un lado tiene un texto, un NA. Y puede que te lo tome como texto y te dice, no, mira, como hay un texto, no puedo mezclar número con texto, va a ser todo texto. ¿Sí? O sea, en el Excel, si no está medido, déjalo en blanco. Esa sería la cuestión. Bien, bien, un segundito. Voy a pedir un segundito. Estoy coordinando, digamos. Me tocaba buscar a mi nena en el coso y se me acerca la hora. Bien, entonces, ahí tenemos el NA, que lo introdujimos, hicimos el resumen, hicimos ese resumen global. Ahora, si le sacamos el comentario, va a realizar el mismo proceso, pero en una parte del proceso lo va a agrupar al set de datos. Es decir, ese set de datos de 624 líneas la va a dividir en grupitos de acuerdo a la provincia y adentro de cada grupito va a calcular la estadística de resumen. Entonces, si yo corro eso, ahora tengo una tabla más detallada por provincia. ¿Sí? Entonces sé que tengo 26 valores para Buenos Aires, 27 para Corrientes, bueno, las distintas medias y desvíos.
¿sí? O sea, estoy haciendo una estadística de resumen por grupo. Esos grupos pueden ser por varios criterios, ¿sí? No solamente una sola variable. Yo acá, si tuviese provincia, qué sé yo, departamento o partido, como tienen en Buenos Aires, o cosas así, bueno, yo puedo ir agregando criterios de agrupamiento, ¿sí? Se pueden ir combinando. En este caso, en este set de datos en particular del incendio, tengo una sola columna de, de, no sale, de texto, digamos. También pueden ser numéricas, las puedo convertir. Por ejemplo, esta tenía fecha, yo puedo decir, bueno, valores de fecha mayores a 2000, ¿sí? El año 2000. Si lo corro, fíjense que ahora me dice, por provincia, antes del 2000 o después del 2000, porque evalúa esta condición, dice fecha mayor a 2000, falso, sería antes de 2000 o después de 2000, y calcula la estadística de resumen de cada grupito. Fíjense que en este caso Cava, antes de 2000, no tiene un solo dato y el desvío no lo puede calcular, ¿sí? Entonces le devuelve un NA. Pero bueno, esas son todas las flexibilidades que le da este paquete, ¿sí? Dale, dale. Bueno, bien. Bien, después fíjense, lo otro dice obtenga la tabla de resumen para la variable edad, solo para el nivel de la variable gran área de descripción humanidades. Es decir, en vez de la tabla de resumen por grupo, ahora solamente para un grupo, ¿sí? En vez de tener toda la tablita por grupos, para un solo grupo. Y fíjense que en ese caso, yo acá uso como ejemplo el filtrado por fecha. Entonces, del set de datos de incendio, yo voy a tomar una sola fecha, perdón, los valores antes de 2010, por ejemplo, me quedo con esos y luego le hago ¿cómo es? La estadística de resumen. ¿Sí? Acá. Ahí, por ejemplo, ¿tá? Entonces ahí yo tengo para las fechas antes de 2010 la estadística de resumen. Acá me aparece el NA-RM de vuelta. Fíjense, ahí yo solamente para la media se lo corregí, me da 392. Acá no me dice de qué grupo viene porque yo lo saqué, le dejé el filtro nada más. O sea, yo estoy sabiendo que estoy solamente considerando los registros que tienen una fecha menor a 2010. ¿Sí? Y con eso hago la estadística de resumen. O sea, sería un poquito distinto con lo anterior. Sería quedarme solamente con algún grupo en particular. Después, ¿cómo podríamos...? Sí, exactamente. Ustedes acá tendrían que poner gran... No, igual, perdón. Igual y entre comillas, humanidades, porque es el valor. Humanidades. Tal cual como está ahí. Doble igual, sí. Doble igual significa, o sea, el igual solo significa asignar algo. Esto es igual a esto, pero como un argumento, ¿sí? Para que haga la evaluación lógica, por ejemplo, qué sé yo, fíjate acá abajo en la consola, 2 más 2, si yo pongo igual, perdón, 5, ponele igual 2 más 2, no lo entiende, porque está tomando como si estuviese asignando lo de la izquierda a la derecha, ¿sí? El resultado lo asignaría. Ahora, si yo le pongo doble igual, me devuelve que es falso, gracias a Dios, ¿sí? 2 más 2 igual 5 es falso, ¿tá? Si yo quiero chequear si es distinto, o sea, si ustedes quisieran, por ejemplo, el filtro gran área de descripción que no sea humanidades, que sea cualquier cosa menos humanidades, o sea, que sea distinto de humanidades, el símbolo de distinto es este, ¿sí? El signo de exclamación seguido de el igual. ¿Tá? Entonces fíjense, si yo lo chequeo ahí, me dice que 5 distinto de 2 más 2 es 9. ¿Sí? Entonces ahí podemos ir jugando con los operadores lógicos. Después, para lo que es numérico, tenemos el mayor, que lo podemos combinar con el igual, es decir, mayor igual, o el menor o menor igual. ¿Sí? O sea, esas son las opciones.
Acuérdense que si no incluye el igual, el valor puntual ese no lo va a incluir. Bien, ¿cómo podríamos exportar esta tabla? Supónganse que yo quiero exportar la tabla, esta que decía fecha igual, menor a 2010. Esta que yo obtuve acá abajo. ¿Sí? Horrible la tablita esa que obtuve, pero yo la quiero exportar igual. ¿Sí? Quiero sacarla como un archivito. Bien, lo que tengo que hacer es, primero esta tabla, hay dos opciones. La más fácil es, esta tabla la voy a grabar como un objeto. O sea, todo esto le voy a decir que lo guarde acá. ¿Sí? Fíjense que yo lo corro ahora y no me devuelve nada en la consola. ¿Sí? Pero me creó el objeto tabla. Ahí, TBL. Le puse un nombre cualquiera. Ustedes le pueden poner tabla que quiero exportar, la mejor tabla del mundo, lo que quieran. ¿Sí? Yo si pongo acá abajo tabla, TBL, y aprieto Enter, me va a mostrar la tabla, ¿sí? Porque es el objeto. Me lo devuelve ahí en la consola. Ahora, para grabarlo, lo que voy a hacer es usar la función. Hay una función de un paquete que se llama. ¿Cómo lo tenía? Si lo quieren sacar como Excel. A ver, espera. Este puede ser, ¿sí? Write table, donde ahí le tienen que poner el nombre del objeto que quieren guardar, que quieren esa tablita sacarla, y el nombre del archivo, ¿sí? File igual, y ahí tienen que poner el nombre donde quieren que vaya. Si yo le pongo tabla exportada .csv, me lo va a guardar como un archivo CSV en la carpeta base del proyecto, ¿sí? Fíjense, yo corro eso y acá abajo me creo la tabla exportada, ¿sí? Entonces ahí ya tengo el CSV. Bien. Hay otra función que yo no sé si estaba en el material estaba, que se llama write. Hay un paquete que se llama XL, que es parecido al read XL, pero es write, y tiene una función que se llama write Excel, me parece. ¿Sí? Esa función lo que le permite es exportar el archivo como un archivo Excel. ¿Sí? Pero bueno, y hay otros paquetes que también permiten exportar en distintos formatos. ¿Sí? Eso lo tienen que ir explorando. Pero básicamente la lógica es la siguiente. Si voy a exportar una tabla, tengo que darle el objeto que contiene los datos y un nombre de archivo donde va a ir guardado. ¿Sí? De eso no se van a zafar. Bien, ahí en ese comando que pones, Laura, fíjate que te falta el igual. Después de file, vos tenés ahí un igual y le tenés que dar la ruta del archivo. ¿Sí? ¿Anduvo? Fíjense que ahí yo lo abrí a ese archivo separado por comas. En realidad no me lo separó por comas, sino por espacio y me lo grabó así, horrible. O sea, es una forma de sacar los datos, digamos. Bien. Ahora vamos a ver un poquito la parte gráfica. Y esto no se enrosquen tanto porque después en el módulo 2 vamos a ver con ggplot que son gráficos más lindos. Esto medio lo vamos a ver rápido, pero lo tienen para la actividad. Fíjense que les piden hacer un histograma. Recuerdan que el histograma es el gráfico de barras para variables continuas, donde las columnas están pegadas porque son una variable continua que la estamos discretizando de alguna manera. ¿Sí? No es el gráfico de barras común separado. ¿Está? R, el comando que tiene para el histograma se llama hist, ¿sí? De histograma. Y lo que va a tomar como argumento acá adentro es el nombre de una variable. ¿Sí? En este caso, si yo, por ejemplo, pondría histograma incendios, o sea, le metería todo el set de datos adentro,
R no sabe qué hacer, ¿sí? Porque le estoy dando un data frame y está esperando un vector de datos, una variable. La forma de referenciar a una variable, sin usar dplyr ni nada, sino usando R básico, es después del nombre del data frame, el símbolo peso, ¿sí? Y ahí les va a aparecer las opciones. Vieron que el peso sirve para algo. Le van a aparecer las opciones, los nombres de las variables. ¿tá? Entonces ahí tienen, bueno, fecha, provincia, total. Bueno, yo en este caso quiero hacer un histograma de la variable total. ¿sí? Entonces fíjense que ahí eso es lo más básico para sacar un histograma. Separan ahí, nombre del data frame, nombre de la variable y corren el histograma y al costado les va a aparecer el histograma. ¿sí? Que es bastante asimétrico, como ven. O sea que hay muchas superficies chiquitas y algunas pocas grandes que hacen cejada la distribución. Otra forma de hacerlo, que yo se los dejo ahí, pero no es la más práctica, y además después vamos a avanzar en ggplot, pero fíjense, si yo usaría dplyr, esto que yo hice acá arriba equivale a esto. Es decir, tomar el set de datos incendio, ese pool es como sacar de ese set de datos la variable total, y una vez que la sacaste, que la tenés ahí dando vuelta, usarla para la función histograma. ¿sí? O sea que la información va de acá, pasa acá y termina acá. ¿sí? Entonces ahí produce lo mismo. ¿sí? Lo único que cambia acá es un poquito el título, que le toma otro valor. Pero quédense con esto, digamos, como para explorar el histograma. Para el boxplot, que es lo que pide en el segundo, también hay una función que se llama boxplot, que es bastante básica. Estos gráficos así con R base están buenos para hacer gráficos rapiditos, como para explorar los datos, ¿sí? Pero con este paquete base no van a hacer un gráfico para publicar, digamos. O les va a llevar mucho más código, digamos, para hacerlo. Entonces fíjense, con la variable boxplot, con la función boxplot pueden ver hacer un boxplot básico, ¿sí? De la misma manera, suministrando el nombre del data frame y la variable separado por el símbolo peso. Se los da ahí. Fíjense que es bien básico, no tiene eje, o sea, tiene los ejes, pero no tiene rótulo, nada. Ustedes pueden, con los argumentos de boxplot, que los pueden buscar después en la ayuda, tienen para ponerle títulos, ¿sí? Por ejemplo, el ilab o xlab les va a dar las etiquetas de los ejes X e Y. Main les va a dar el título principal del gráfico, ¿sí? Fíjense ahí. Después, otra forma que también está copada dentro de esto es usar la sintaxis de fórmula. Como ya acá yo tenía una variable que me agrupaba los valores, ¿sí? Porque había distintas provincias, por ejemplo, que en este caso podrían ser las distintas áreas, ¿sí? Yo le voy a decir, bueno, haz el boxplot de la variable total, pero agrupada por provincia. ¿sí? ¿De dónde saca el nombre total y provincia? Va a venir de incendios. ¿sí? O sea que es variable de respuesta, símbolo de la ñ, digamos, la virgulilla, variable que va a ser el grupo, y después el nombre del set de datos. ¿sí? Y esto lo que hace es un gráfico, múltiples gráficos de boxplot, uno por cada provincia. ¿sí? Acá se ven todos amontonados, pero si yo corro esto, los va a ir acomodando un poquito. ¿sí? No pidan mucho. Bueno, después pueden ponerle el título también. Pueden hacerlo horizontal si quieren. ¿sí? Con main. Claro. Esto cada vez que hacen algún cambio tienen que correrlo de vuelta, no se va a ir actualizando ahí. ¿sí? Si yo, por ejemplo, ese gráfico, en vez de incendio, quisiera ponerle fuego, por ejemplo, lo cambié ahí en el comando, pero en R no pasó nada. Tengo que correrlo de vuelta. ¿sí? O sea, cada vez lo tengo que ir agregando. Bien, así como... sí. Sí, si vos te posicionás en la línea, control enter, corre esa línea y todas las líneas que están enganchadas. La otra forma es seleccionar la línea, digamos. Pero es un paso más que no te suma, digamos. Por ahí, seleccionar te sirve, por ejemplo, si yo quisiera correr todo esto junto, digamos.
En vez de ir uno por uno, yo hago así, track, y corre todo y me va sumando ahí al costado. Bien, obtengo un histograma, bueno, acá también para personalizar el histograma. Fíjense que acá les pide un histograma, pero solo para los que la variable sexo es igual masculino. ¿Sí? O sea que para un subconjunto de los datos yo quiero sacar el histograma, no para todos. Bien, entonces, ahí yo le dejé esto de pool que le mostré antes, a propósito porque por ahí puede ser más intuitivo que la forma que lo voy a mostrar ahora. Fíjense, yo ahora, obviamente estamos trabajando con la base de datos incendios, voy a hacer un ejemplo aplicado a eso. Yo quiero el histograma, por ejemplo, de la superficie total, pero de las provincias que son Santa Fe y Córdoba. ¿Sí? O sea, voy a descartar todas las otras provincias, yo necesito los datos de Santa Fe y Córdoba nada más. Entonces, fíjense cómo lo tengo que armar. Tengo que decir histograma, ¿sí? ¿De qué variable? De la variable total, ¿sí? Que está dentro del set de datos de incendios. Si yo hago esto acá, me daba el histograma de todos los datos. Yo ahora le tengo que decir que haga un subconjunto de eso. Entonces, acá yo abro corchetes y le digo que solamente considere los registros donde la provincia, o sea, incendios, peso, provincia, está dentro de las opciones que yo le doy acá, Santa Fe y Córdoba. ¿Sí? Fíjense, si yo corro esto de acá adentro solamente me va a dar un montón de verdaderos y falsos. ¿Sí? 624 verdaderos y falsos. ¿De qué depende de que sea falso o verdadero? Si cumple con esa condición. ¿Sí? Si en la línea, ponele 505, me dio falso, quiere decir que era de una provincia que no era de Santa Fe ni de Córdoba. ¿Está? Entonces, con ese verdadero o falso, lo que estoy haciendo, estoy filtrando la variable que quiero graficar. Y me voy a quedar con solamente los datos que necesito. ¿Está? Entonces, si yo corro esto, me va a generar un histograma bastante fiero, pero solamente de los datos de superficie total de la provincia Santa Fe y Córdoba, nada más. Para hacer lo mismo, pero usando Dplyr, con los filtros y toda la dinámica, digamos, que veníamos viendo, yo lo que tengo que hacer es decir, bueno, incendios, que incendios los filtre por provincia, Santa Fe y Córdoba, fíjense que uso filter, y después que use la variable total, y que con esa variable total haga el histograma. ¿Sí? O sea que con esos tres pasos estoy obteniendo lo mismo. Usted me va a decir, no, a mí me gusta más arriba porque lo entiendo más a la sintaxis. Bueno, esa es una opción. La otra opción es con Dplyr, es esta. ¿Sí? Es combinando, digamos, esas dos cosas. ¿Se entendió, digamos, la lógica del filtrado? O sea, en una o sea, las dos estoy quedándome solamente con los registros que necesito. La otra alternativa sería hacer un set de datos intermedio, por decirlo de alguna manera, y decir, bueno, incendios, Santa Fe, Córdoba, usar Dplyr, acá, y decir, bueno, a la tabla de incendios, dejame solamente los registros de Santa Fe y Córdoba, ¿sí? Que si yo voy acá, fíjense que me genera otra tablita, que en vez de tener 624 registros, tengo 53 nada más, porque son de estas dos provincias. Y después repito el histograma, pero ya me olvido de este filtrado porque ya lo hice antes. Pero ahora el set de datos se llama Santa Fe y Córdoba. ¿Sí? Entonces, en vez de trabajar con el set de datos original, trabajo con un subconjunto que generé a propósito, digamos, temporario. Entonces, si yo corro eso, sí. Aparte pondríamos Exactamente. Ahí está.
Main es el título principal, después tenés, creo que Tab es otro título. Allá abajo, fíjate, te aparece ahí abajo. Podés XLab, es el eje X. Fíjate, te cambia ahí abajo el eje X. También el eje Y, podrías cambiarlo, le pones YLab, YLab, y le pones ahí lo que querés. Bueno, y después colores también puedes ponerle. Bien, hasta ahí estamos. Bien, y después la otra es muy parecida, es también obtener un box plot para un subconjunto y personalizarlo, digamos. Ahí es más aplicar lo mismo que vimos arriba con esto. Y después, bueno, esto último se los dejo a ustedes, es para hacer varios gráficos a la vez, ¿sí? Hacer una matriz de gráficos, ¿sí? Yo lo único que les voy a dejar es que cada vez que ustedes ejecutan esto, par, son los parámetros del graficador que tienen acá abajo, cómo van a distribuirlo, ¿sí? Entonces, si yo le digo par y le pongo mf call, por ejemplo, y le digo hacer una fila, ¿sí? Esto sería fila-columna, como matrices, fila-columna, la primera coordenada de la fila, la segunda de la columna, una fila con dos columnas, ¿sí? Yo acá lo corro y no me hace nada, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Lo que yo ahora quiera graficar me va a aparecer con esta distribución. Entonces, si yo vuelvo, por ejemplo, corro este gráfico acá, fíjense que ahora me apareció en un ladito nada más, ¿sí? Si yo vuelvo a correr ese mismo gráfico u otro, me lo tira al lado, ¿sí? Y lo va a ir rellenando de esa manera, hasta que me canse, digamos, ¿sí? Si yo ahora, por ejemplo, quiero tirar otro gráfico, arranca ahí y puedo graficar el otro lado, ¿sí? Y ir componiendo la figura esa con distintos paneles. RStudio, perdón, Tidyverse con ggplot y otro paquete más complementario tienen esto contra más simplificado, ¿sí? Y queda mucho mejor, digamos, para hacer buenos gráficos para publicar. O sea que esto, por ahí, digamos, es como para mostrarle que se puede hacer, pero después vamos a ir trabajando hacia ggplot, ¿sí? Bien, entonces, si ustedes quisieran hacer 4 gráficos, obviamente esta matriz no puede ser de una fila y 2 columnas. Va a tener que ser de ¿cuánto? De 2 filas y 2 columnas, ¿sí? O puede ser que lo quieran hacer entre 4 filas o 4 columnas, como ustedes quieran. ¿Cómo salen de eso? Si ustedes quisieran seguir graficando, pero no seguir tirándolo en filas y columnas, ustedes lo que tienen que hacer es dev off. ¿Sí? Entonces yo cuando corro dev off me borra eso y el próximo gráfico que haga ya va a ser normal. ¿Sí? Bien. Entonces, par, en este voy, digo cómo quiero que salga la matriz, corro, por ejemplo, no sé, un gráfico de caja, o puedo poner un quiero al lado de un histograma, sería. Exactamente. Vos en tu código vas a tener así. Vas a tener la configuración esa para hacer la grilla. ¿Sí? Y después acá yo te dejo así con argumentos, con comentarios, va a ser ¿cómo es? El código para generar los distintos gráficos, 4 gráficos que querés meter. Dio, ponele total, ponele que yo ahora lo hago así, y incendios total. Entonces fíjate, yo ahí ahora hago par mfcall,
que también puede ser MF Row, que sería, MF es el modo en que se va rellenando, digamos. Entonces ahí, fíjense, perdón, iba a ser más gráfico del que necesitaba. Ahí, por ejemplo, en 2x2, o sea, 4 gráficos. Perdón, hay algo que me están dando, puede fallar. Vamos de vuelta, ahí. No le da el... fíjense, justo menos mal que me apareció. Cuando les aparece eso es porque la ventanita esta es muy chiquitita para graficar. No le da R para hacerlo al gráfico. Entonces se soluciona maximizando este panel. Entonces ahí sí les va a dejar graficar. ¿Sí? Y ahí, bueno, vuelven. Bien. No sé cómo andamos de tiempo en la sesión. No va a quedar mucho, pero... Esa... Por ejemplo, distintos programas, gráficos de frecuencia y demás. Ahora, si quiero ir a ver los gráficos anteriores, ¿cómo hago? Bien, acá yo borré, cuando pones dev off, te borra todo. ¿Sí? Pero, por ejemplo, si yo tuviese este gráfico, este off, A la línea en la cual estaba la indicación de las características de ese gráfico y volver a verlo, volver a visualizarlo. sí, o sea, si vos no hiciste, si vos no hiciste dev off, podés ir para adelante y para atrás mirando los gráficos que ya fuiste haciendo. ¿Sí? Pero por ahí no sabés de dónde venía, digamos. Lo que podés hacer es volver para atrás y buscar dónde está el comando que querés repetir y lo repetís. Por ejemplo, acá, hago el histograma de las provincias. Pero no te dice a qué línea corresponde. No, está bien. No, eso no lo tenés linkeado, digamos. O sea, cuando vos vas navegando acá no te va diciendo de qué línea viene. Eso sí. No. Okay. Sí, eso. Y si quieren guardar los gráficos, acá tienen para exportar. Tienen para guardar como imagen, como PDF, lo pueden copiar al portapapeles y eso, bueno, lo pegan en el Word y trabajan así. Después, hacia el final, Teresa le va a mostrar una forma de integrar todo lo que sería el análisis de R, el código de R en un documento. Digamos, no tener que hacer en R esto y después pegarlo en el Word, sino que directamente dentro de R arman todo el documento. ¿Sí? Pero eso ya es a lo último. Por ahora vamos a hacer esto como era a la vieja escuela. Bueno, acá me avisa que quedan 10 minutitos. ¿Alguna consulta de lo por ahora? Quedó, si no seguimos a través del foro, pero de la instalación, no me acuerdo si al inicio había alguien que estaba con algún problema o... No, creo que nadie había dicho que tenía problemas con la instalación. Genial, entonces mejor. Sí tengo una pregunta, a ver, en cuanto a tiempos. ¿Cuánto tiempo tenemos para entregar este primer trabajo? ¿Hasta qué fecha? ¿Es hasta el martes que viene o este domingo? ¿Cómo? A ver, porque eso está en la configuración del... a ver. Déjame ver, un segundito. Pero nosotros tenemos acá en la universidad un sistema igual, es igual de Moodle, porque la cosa de abajo es Moodle, pero acá está todo cambiado, digamos, entonces tengo que estar mirando a ver dónde están las cosas. No tiene fecha. Bueno, entonces podemos seguir haciendo sí, a medida que vayamos avanzando, seguir mandando algunas consultas más allá del fin de semana, o sea, en el momento de la semana. Sí. Le voy a chequear con Teresa. Sí, voy a chequear con Teresa si esto no es que lo dejó así, digamos, o adrede o falta configurarlo, digamos. Pero sí, o sea, la idea es durante toda la semana hasta que arranca. Sí, no va a haber problema.
Yo ahora le voy a preguntar igual. Así y le vamos a avisar. Vamos a chequear eso y lo vamos a avisar. Bueno. Bueno. Bueno, muchas gracias. Dale, genial. Gracias por el aguante y bueno, con el corte ahí en el medio involuntario ya lo vamos a solucionar. Muchas gracias, nos vemos, hasta luego.